Bueno, muy buenas noches, mis amigos. Hey, hola Evelyn, ¿qué tal? Gusto de verte aquí de nuevo en el programa. Sí, aquí. Mira, ya hemos coincidido un montón de veces, ¿verdad? Últimamente sí. Un placer estar contigo. Hey, mira, aquí nos han dejado esta cosa, vos. Que es que si la frotamos sale un genio. No Frotala vos y tal vez te sale uno y pedís un deseo ahí. Preguntémosle a nuestros invitados, ¿verdad? a ver si es posible. Bueno, ya vamos a ver, pues. Intenten. Todo se vale. Todo. Bueno, un placer, Rodrigo, tenerte acá de nuevo en el programa. Un gusto saludarlo y gracias por invitarnos nuevamente a estar aquí con ustedes, Qué ¿verdad? Bueno, ¿y saldrá ahí un genio o no? A ver, Bueno, puede ser, ¿verdad? pedimos un par de deseos tal vez. Bueno. Pero los traigo de regreso al final. Vale. Bienvenida, Malu. Un placer Gracias. tenerte. Ya teníamos ratos de no verte en el programa. Sí. Ya tenía es días de no cierto. venir, pero aquí estoy acompañando ocupado con los hijos. Con las niñas. Ay, sí. ¿Cuánto tiene la pequeña? Año 4. Ay, qué Y la rápido se grande pasa el 7. tiempo. Sí, ni lo creo. Cabal. Está increíble. Bueno, estamos aquí pues y Roberto nos trajo la lamparita Ajá, para ver si sale un mago ahí. a ver si en Un genio, efecto un genio, salía un genio. el genio y si se podía ver eso de los milagros. Pero ya vimos que no. Aprovechamos todo. Si no, yo iba a pedir el último deseo, como escuchamos la charla hace una hora más o menos. Qué mala gente. Qué mala gente. Última Pues sí, hora. Sí, sí. Cabal. Bueno, Rodrigo, y compartinos cómo es que fue. Bueno, No. antes que nada, ¿verdad? Te cedo el honor, Evelyn. Dale. Bueno, nuevamente vamos a entregarle el programa al Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por tenernos acá un día más. Un jueves, Señor, donde estamos alabando y exaltando tu nombre a través de nuestro programa Sentado, Señor. Te queremos pedir que vengas acá a nuestro lado, que vengas y te sientes, para que junto a ti podamos hablar de tus maravillas, Señor. Te queremos dar gracias por Rodrigo y por Malu, Señor, porque tú nos los trajiste, porque tú los tenías pensado desde la eternidad para que este día estuvieran acá, mi Señor. Te quiero pedir que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que inspires cada palabra que salga de nuestra boca, que llegues a esos corazones necesitados de ti, necesitados de una palabra de aliento, necesitados de un consejo, de una guía, que llegues donde ellos, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que no regrese sin hacer el efecto necesario, el efecto que tú quieras en cada uno de ellos, Señor. Gracias por tenernos aquí nuevamente y quedamos reunidos en tu nombre, mi Señor. Amén. 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 Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, ya Hoy sí, como con Dios manda, puedes seguir con la pregunta. Es la emoción de haber escuchado esa charla hace un Sí. momento, mira. Elegante, Charlie. Claro, claro, por supuesto. Así es. Bueno, ¿y cómo es que se llama la charla, Rodrigo? ¿Y tú qué le pedirías a Dios? Interesante pregunta. ¿Vos qué le pedirías? Ah, no, ya oíste la charla, no se vale. Yo un carro, man. Nuevo. La lámpara, mejor, Sí, la la lámpara. La lámpara con 3 Sí. deseos. Qué bien. Y contanos cómo llegó esta revelación. Pues, mira, realmente esta cita es bien conocida, ¿verdad? Es bien conocida eso del hecho de que Salomón le pide sabiduría. Entonces, wow, ¿verdad? Qué bueno, Qué le pidió elevado sabiduría y entonces le vino todo lo demás. Entonces, a mí lo que me llamó la atención, bueno, yo doy clases de redil, entonces este tema lo vimos en redil. Entonces, cuando lo estábamos dando, me llamó la atención el hecho de que yo no le pediría sabiduría. O sea, hablando las cabales, ¿verdad? O sea, si Siendo viene Dios, honesto. siendo honesto, cuando yo empecé a ver esta charla, empecé a ver el mensaje, dije, de verdad yo le pediría sabiduría a Dios y me dice, vení, te voy a dar lo que vos querás. No, mentira. Entonces dije, ¿por qué no le pediría sabiduría? ¿Por qué no le pediría algo como a ese nivel, ¿verdad? O sea, lo que menos se nos viene es algo espiritual. Se nos vienen muchas necesidades. Entonces ahí fue que surgió la idea de hablar sobre esto, de por qué no nosotros que somos hijos de Dios pedimos cosas de nuestro Padre adecuadas para nosotros cuando Dios se nos presenta, ¿verdad? Así es. Y todo eso viene al hecho de definir qué es la sabiduría. Sí.
Mira, ahí en la charla se habla mucho de... Ya parece pregunta de Redil, vea. Fíjate que sí, vos, pero bien. Realmente digamos que el concepto sencillo es pensar como Dios. Para no irnos así, entonces sabiduría. Pensar como Dios. Pensar como Dios piensa. Va, así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. El problema es que nosotros creemos que nosotros tenemos que pensar de la forma como el hombre piensa, o tendemos a pensar como el hombre piensa. Entonces cuando Dios nos manda las cosas no las entendemos, porque pensamos con nuestra mente de humano, ¿verdad? Así es. No pensamos como Dios te está pidiéndonos que pensemos, ¿verdad? Como sus hijos, como elegidos, ¿verdad? ¿Y qué nos pasa cuando vienen las situaciones y no son lo que nosotros esperamos? Vaya, esa es la cuestión. Porque ¿a quién de nosotros nos ha venido una situación difícil, vea? Una prueba. A todos. Todos pasamos por situaciones elegantes, vea. Pero, ¿cuál es la cuestión? ¿Realmente entendemos por qué nos pasan esas cosas? ¿Será que nos ponemos a ver cosas que no son, vea? Empezamos a criticar, o no sé, pues, perdón, ¿qué nos ibas a decir? No, yo lo que iba a decir es que cuando nos pasan situaciones, quizás si dejamos que la gracia de Dios finalmente nos alcance, podemos llegar a entender por qué nos pasó eso. Pero si no, es bien difícil. Y estamos patinando y patinando en lo mismo y quizás ni salimos de la situación. Exacto, es lo que me refiero. Como no tenemos la sabiduría de Dios, o no la clamamos para cuando viene una prueba, empezamos a patinar, ¿ve? Empezamos a ver como humanos. Entonces ahí viene el hoyo, ahí viene el golpe, ¿ve? Ahí viene el sufrimiento. Porque nos estancamos ahí. Ahí nos quedamos. Mira, pero a mí en toda la charla a mí me surgía una duda. Va. Muchas veces las situaciones son consecuencia de algo que yo hice. Y que yo sé que el Señor me puede sacar de ahí. Pero muchas veces, ¿cómo podría yo identificar algo que Dios permite que me pase o algo que es consecuencia de lo mío? Para saber que, o sea, si es mensaje de Dios, si es una situación O sea, que Dios ha mandado. ¿Eso te ajá, refieres? cabal, digamos más, un ejemplo. Por ejemplo, yo malgasté, un ejemplo bien claro, va. Yo malgasté el dinero, obviamente yo tengo que salir de esa deuda, pero es algo que yo me metí. Pero hay veces, va, una enfermedad, nadie se la espera, pues. Y entonces te viene una enfermedad y entonces, ¿cómo poder discernir esas dos situaciones? La sabiduría. Amén. O sea, realmente la diferencia es, por ejemplo, cuando llegamos al Señor traemos tan atada de cosas, ¿verdad? Problemas y dificultades y vicios y lo que sea. Llegamos a la vida con el Señor y dijimos, va, Señor, te entrego todo esto que traigo aquí, yo quiero ser feliz contigo. Y el Señor dijo, gloria a Dios, te voy a dar la bendición, te voy a hacer mi hijo, pero momento, vas a pagar todas esas consecuencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tú vas a vivir con las consecuencias con el Señor. Amén. Y van a ser de bendición para tu vida al final de cuentas, ¿verdad? Pero la única diferencia, o sea, ¿cómo vas a identificar la diferencia? Con la sabiduría. Gloria a Dios. Porque una enfermedad también puede ser consecuencia de nuestras decisiones. Sí, claro. Sí. Me da Muchas pupusas. Exactamente. Sí, Tan buena. algo- Mucha grasa, cabal. Pues sí, Algo entonces, que es bien típico últimamente, o sea, de la misma alimentación se generan muchas enfermedades. enfermedades. Mira, aquí no tienen live de pura frutita. Sí, ¿ves? no. eso es lo que Esto es faltó, señal fue de que la había una verdad. mujer aquí. Si no hubiera sido puro pan dulce. ¿Verdad que sí? Pero el que nos tiene así de saludables es Roberto. Que No, hombre, qué perdón, bárbaro. que el Sí. ciclista. Como dice, el trabajador tiene derecho a un salario, pues tiene derecho a comer, ¿verdad? Pues sí, entonces la sabiduría realmente, por eso es tan básico, por eso fue tan impresionante para Dios. No, bueno, no tanto impresionante para Dios, sino que tan agradecido estuvo Dios con Salomón de decirle, como me pediste eso, te voy a bendecir, porque le encantó la idea de que le haya pedido sabiduría, porque eso maneja toda nuestra vida. Si de verdad nosotros nos manejamos con la sabiduría de Dios, todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Sí. Como nosotros decimos, porque vamos a saber hacer todo lo demás. Sí, y también si pensáramos como Dios, o sea, si le pidiéramos a Dios constantemente y diariamente la sabiduría, obviamente el error en nuestras vidas estuviera mucho menor, Sí. ¿verdad? Pero todas las decisiones que tomamos o
o cómo afrontamos diferentes situaciones en nuestra vida, que a veces las afrontamos diferente, porque puede ser que sea también una prueba que venga de Dios, alguna situación X, ¿verdad? Una enfermedad, por ejemplo, como puede ser o consecuencia de un mal hábito, de un desorden alimenticio o de un desorden en general, falta de tomar pastillas, lo que sea, puede ser parte de una prueba, ¿verdad? Pero el fin último de ambas cosas siempre va a ser que busquemos a Dios, aun cuando sea parte de un desarrollo nuestro. Pero la única manera de saberlo es clamándole a Dios diariamente por sabiduría para evitar que nuestra vida esté llena de errores y de situaciones en las cuales tengamos que discernir qué hacer. Amén. ¿Verdad? Sí. Y Rodrigo, tú ponías en la charla que acabamos de escuchar, bueno, y que después del programa también la ponen, de que hay diferentes situaciones, digamos, económicas, pérdidas de un familiar, problemas en el matrimonio. ¿Qué le dirías a ese amigo que nos está viendo, que nos está escuchando, que está metido en una situación de esas? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para comenzar a salir de eso? Mira, lo que pasa es que si nosotros vemos los problemas, cualquiera de los que hemos mencionado, ¿verdad? En la charla, desde la lógica humana no vamos a salir. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Entregar nuestra vida a Cristo. Amén. Y nosotros, sí, pero yo lo hice retiro hace 5, 10, 15 años. Pero en ese momento en el que estamos en la dificultad y que nos sentimos agobiados, es necesario que volvamos a entregar nuestra mente, nuestro corazón a Cristo, porque quiere decir, si nos sentimos agobiados es que no estamos con Cristo. Así es. Entonces, tenemos que volvernos a entregar a Él, para que luego de habernos entregado, podamos clamar por su sabiduría. Sí. ¿Verdad? Entonces, la clave es estar con el Señor. Entonces, Amén. si tú, mi hermano, mi amigo, estás en problema, de verdad no hayas que hacer, primero postrémonos, entreguémonos a Dios y decir, Señor, yo no puedo con mi vida. Ya probé otra vez, si es que ya lo hiciste antes, ya probé otra vez con mis fuerzas y no lo logré. Entonces, aquí estoy nuevamente clamando por ti. Ve ahí a clamar por la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Sí, es que como tú bien lo dijiste en la charla, o sea, la sabiduría, por ejemplo, en una situación económica que es tan común hoy en nuestros días, una situación económica, o sea, pidiéndole la sabiduría a Dios, Él nos va a dar como primero ese contentamiento de ser feliz con lo que tengo. Exacto. y no necesitar o desear tener cosas que quizás no son tan necesarias para nuestra vida, pero que nos han vendido los medios de comunicación, el mundo nos vende a cada rato que necesitamos tener, como tú mencionabas, o sea, probablemente necesite estar comunicado con un teléfono, pero no necesito tener el último teléfono de moda, el más caro de todo eso, tipo, pues, suplir una necesidad, probablemente la voy a tener que suplir, pero con la sabiduría de Dios la voy a poder suplir de una manera inteligente y adecuada, quizás. Y acorde a tu realidad. Exactamente. Exacto, lo que pasa es que en el problema económico, ¿verdad? El problema no es, o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le pedimos a Dios dinero, ¿verdad? Le pedimos a Dios más trabajo. O sea, la salida ya. Le pido a Dios, mira, ayúdame a vender más para que me den más comisión. Sí. Vea. Bueno, yo lo pido. Por eso, No, pues, pero estás equivocado pero entonces, ¿qué todo este debemos de hacer? tiempo. Sí, no, por eso. Has estado equivocado. Mira, es que por eso escuché 3 veces la no, pues el que charla. primero necesita aquí es el hombre, pero bien. Entonces, Gracias. sí, no se te nota. Pero bien, entonces, lo que tenemos que hacer no es pedirle ganancia, pedirle sabiduría. Y dentro de la sabiduría te va a ayudar a vender más. Así es. Dentro de la sabiduría te va a ayudar a ordenarte. Y te va a ayudar a manejar bien lo que tenés. ¿Verdad? Y a saber vivir con esa realidad. Pero usualmente nos quedamos aquí en querer esto, en querer lo otro, entonces dame la lotería, vea, y dame esto, dame la cuestión es dinero. Sí. Y realmente no es ese problema. Ajá. ¿Verdad? No es el dinero el problema. Y es muy común que, por ejemplo, va sucediendo que una persona entre más, digamos, va escalando, ya sea en su trabajo, en sus posiciones, o va ganando más dinero en general en su vida, normalmente se va endeudando más. Exacto. No va saliendo de sus deudas. Las estadísticas eso nos lo indican. No es que va saliendo de sus deudas, al contrario, sino que si sus deudas antes eran de cientos, después van a ser de miles y así de 5, de 6 cifras en adelante, no sé, qué sé yo. Exacto, es que es la necesidad del mundo. El mundo así nos lo vende. Entre más tenés, más querés. Ujú. No, y porque la raíz es la falta de sabiduría para saber administrar los bienes Que Dios nos da. permite tener. Amén. Bueno, y esto se está poniendo bien interesante. Yo creo que a todos nos afecta esa parte del gastar, del saber, del controlarse. Así es que para seguir
Si les parece, vamos a escuchar una alabanza. Sabiduría, Pidamos sabiduría. Vamos bien. de Carisma, Carisma, ¿de dónde son eso? de Miami. Escuchemos, Son pues. finos. Están elevados en la radio aquí. Ajá, ¿qué les pareció? Sí, muy linda. Bien acertada, Sí, ¿verdad? cabal. Justo. ¿Dónde la escuchaste, vos? Ah, por ahí, en Radio El Salvador del Mundo. Ay, Esa ¿Qué te- radio es buena. Sí. Tiene mucha sabiduría, dice. Claro, Excelente. claro. Son los colega. sabios están ahí. Así Cabal, es. cabal. Sobre todo en sentados. En el programa. Claro. Bueno, Rodrigo, y otra pregunta. A ver, decime, este examen está Vamos a educado. aprovechar aquí. ¿Cómo yo puedo cambiar mi mente para comenzar a pedir a lo que Dios le importa? Hay una cita clásica, vea, y la que todos sabemos. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, si tú dejas de pensar como humano y empiezas a pensar como hijo de Dios, entonces vas a ver de cambiar tu forma de vivir. Ahí me surge a mí otra pregunta, porque digamos, lo hemos leído, los hemos escuchado, pero ¿cómo lo hacemos vida? ¿Cómo lo Porque hago? se oye fácil, pero no por es supuesto, fácil. nada que ver. ¿Cómo logramos eso? O sea, si estás metido en el problema, en la dificultad, o sea, ¿cómo es que yo, pasando esa situación difícil, voy a cambiar mi manera de pensar? Ajá, ¿cómo O sea, cambiar el chip? Pues, literal. Volvemos a lo que habíamos hablado. De verdad que la única forma para nosotros dejar de creerle al mundo es olvidarnos del mundo y creerle a Dios. ¿Y cuál es la forma que nosotros conocemos? Entregar nuestra vida a Cristo. Definitivamente tenemos que entregar todo nuestro pensamiento, nuestro corazón a Dios para que podamos entender su voluntad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hago un ejemplo sencillo. ¿Qué nos dice el mundo cuando no tenés? Que ahorres, vea. Que no des nada, que guardes hasta el último 5 porque entonces vas a poder administrar bien tu dinero. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra que tenemos que hacer con lo que tengamos, con lo poco que tengamos? 10 más. Nos dice, da para recibir. Para recibir. Ujú. Pero eso va en contra de la lógica humana. El mundo nos dice, no des para que te alcance. Ujú. Y Cristo O nos dice, da endeudarte. para que recibas. Entonces, tú no lo vas a entender mientras no estés con tu corazón en Cristo. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo y clamas por su Espíritu Santo, entonces empezás a entender la palabra de Dios. Entonces cambiamos nuestra mente. Porque empezamos a entender la sabiduría de Dios, empezamos a entender la palabra de Dios. Amén. Empezamos a creerle a Dios de que si de verdad damos, vamos a recibir. ¿Verdad? Que si damos no es que vamos a recibir millones, vamos a recibir la bendición de Dios. A mí, hablando de eso, me mata de la... Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero sí sale mucho en la radio un anuncio del Banco Azul, de la deuda viviente. Deuda. Nunca lo vi. Me Qué mata de la chistoso. risa ese anuncio que dice que viene cargada de estrés, de no sé qué, que Ah, no sé cuánto, cierto, de la todo el combo de la deuda. Sí, de la deuda viviente y así nos vende el mundo, Sí. o sea, increíble, como tú lo mencionabas, o sea, ¿cómo es que decías? Algo así como que te ofrezco la solución y la pagas en 20 años cierto, y sí. no, realmente no dimensionamos en lo que nos estamos metiendo, lo vemos todo como bien O fácil. sea, nos dicen, mire, usted ha sido seleccionado por ser un cliente excelentísimo. ¿Quién te conoce? Y ni tiene ni la más mínima idea de quién sos, pero para él sos excelente porque estás en el momento que te van a quitar hasta la casa. Sí. ¿Vea? Y caemos en el juego porque estamos pensando como el mundo. Sí. ¿Vea? Pero si dejamos de pensar así, diferente fuera la cosa. Rodrigo, cuando da clases y así en charlas, o así, constantemente le pregunta que cuántas veces ha leído completa la Biblia. Ujú. ¿Verdad? Una de las cosas que cuando empezamos a ser novios me preguntó fue eso. Pero ese era el requisito. Sí, era requisito. Muchas tuvieron que abdicar porque no leían la palabra de Pero Dios. es que realmente la única manera de saber cómo piensa Dios es irnos al manual del fabricante. Amén. Pero ¿qué sucede? Sabemos que muchos hermanos separados manejan la Biblia mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de pensar como nosotros si no nos nutrimos de la palabra de Dios completamente? O sea, no hay otra manera más que irnos a la palabra y recibir instrucciones claras de qué tenemos que hacer en cada situación de nuestra vida. Amén. Así es. Entonces, ese es un llamado también a que si queremos sabiduría, pidámosla, pero estudiemos, Estudiemos leamos la la palabra palabra de de Dios. Así es. O sea, de esa manera es que vamos a ir cambiando Exacto. nuestra manera de pensar. O sea, no es así nada más. No es como lo del cambio del chip. O sea, lleva un proceso y una parte
que cada uno tiene que poner de su parte, pues. O sea, el inicio es cuando decidimos seguir a Dios. Porque una vez decidimos cambiar nuestra vida y seguir a Dios, entonces empieza el proceso de aprendizaje, a vivir como hijo de Dios. Como el bebé, vea cómo empieza a vivir aquí. Y en la escuela le enseñan a que no dé, a que aquí, a que compita, que siga frotando, ya va a salir. Ya va a salir. No veo. Ya miro humo ahí. Es que quiero pedir un café, pero no sale aquí. Espérate, ya va a estar. Entonces, lo que le enseñan es como decía en el colegio, le enseñan a triunfar aquí en el mundo. Aquí en la comunidad te enseñan cómo triunfar como hijo de Dios. Entonces poco a poco vas aprendiendo y por eso es importante que vayamos a nuestros rediles también. Sí. Porque es la forma de estudiar la palabra de Dios, de conocer más de la voluntad de Dios. Sí, así es que mi hermano, mi hermana que nos está viendo o que nos está escuchando, si usted ha dejado de ir a sus rediles o si no ha empezado a ir, pues la invitación acá de que ahí vayamos a aprender la palabra de Dios. A retomarlo. Que vaya al redil de Rodrigo. Yo también doy clases. Elevado. O el de Malu también. Es complicado. Y el de Malu, vaya. La alegría del evangelio. Bárbara, Gloria a Dios. felicidades. Ella no lo pasó, yo creo que me lo salté. Sí, No se nota que no lo pasaste. Sí, mi hermano, usted que nos escucha, que esté en una dificultad, lea la palabra de Dios, pero importante, clame el Espíritu Santo para que Dios le revele qué es lo que le quiere decir a través de su palabra. Amén. También, ¿vean? Y algo que tenemos que tener en mente también es que a pesar de toda esa situación que nosotros tenemos, a pesar de que nosotros en la mayoría de los casos somos los que metimos la pata, tenemos que saber que Dios tiene un plan perfecto. Amén. Amén. Tiene un plan perfecto que va a depender de nosotros que se cumpla o no. Porque si nosotros seguimos decidiendo como el mundo, no se va a cumplir. Pero si nos mantenemos en la decisión de Dios con sabiduría, se va a cumplir. Amén. Vean, aunque aquí en el mundo pareciera que no, todos esos males que para el mundo son males, para nosotros son bendiciones si los vemos de la mano de Dios. Vean, si a través de la sabiduría de Dios entendemos que eso sirve para algo en mi corazón. Porque como bien dice su palabra, todo pasa para el bien de ¿quién es? Le ama. Le ama. Así que si usted le ama, ya está hecho, hombre, no hable. Don't worry, no así se preocupe. Que la clave es ámelo. Vea, ámelo. Melón tenés. Ya tenés hambre, mira, dale. Que sí, el melón me está afectando. Está bueno. Mira, y fíjate que algo que yo admiro en nuestras asambleas, en nuestra comunidad, y a los hermanos que nunca han ido a una asamblea están cordialmente invitados. Vaya ahí a elsalvadordelmundo.com y vean dónde son las asambleas. Es los testimonios. ¿Cómo ayuda eso, verdad? Sí, definitivamente. Es como la teoría puesta en práctica, ¿verdad? Cabal. Sí. Es como hasta en las universidades, hombre. ¿Qué es lo que más aprende uno? Con los prácticos, ¿verdad? Sí. Sí, porque es lo que más se le queda a uno. Entonces, realmente el testimonio es lo que nos muestra cómo poner en práctica lo que hemos hablado. Así es. Bueno, en los retiros, o sea, en los retiros uno se acuerda y Dios lo sacó de ahí. Y lo que dijeron muchas veces se le olvida a uno. Es cierto, a veces se nos olvida hasta el nombre, ¿Sí? pero lo que el testimonio no se nos olvida. ¿De dónde salió? Sí. Porque nos impacta, ¿verdad? Sí, nos impacta. Nos habla. Y es como una esperanza para el que está pasando una situación similar, una esperanza de saber que en Cristo sí podemos. Amén. Ahora nada menos eso tocábamos en la clase y hablábamos del testimonio que es nuestra historia de vida en Cristo, cómo iniciamos nuestra vida en Cristo. Y hablando de testimonios también, yo me pregunto, ahora que estaba pensando, bueno, más bien orando y pensando en esta charla, me ponía a pensar cómo nosotros como cristianos, ¿verdad? Convertidos, muchos de nosotros, otros, afrontamos las pruebas. Porque yo me ponía a pensar, hemos pasado diferentes pruebas. Una de las pruebas más fuertes para mí fue la parte del cáncer de mi mamá. Hace 7 años casi, coincidió con mi embarazo, mi primer embarazo. Entonces yo le decía a Rodrigo, yo me puse a pensar, ¿cómo afronté yo esa prueba? O sea, definitivamente que me agarré al Señor porque si no, no podía. Pero yo no recuerdo en toda la prueba haberle dicho al Señor, que se haga tu voluntad. Si yo hubiese pensado con sabiduría, mi oración hubiera sido, Señor, que se haga tu voluntad. Pero toda mi prueba la pasé pidiéndole la sanación de mi mamá. Que bendito Dios, era parte del plan que Dios tenía para mi mamá. Sí. Pero ¿qué hubiese pasado
si el plan de Dios hubiese sido algo diferente. Ujú. Si el plan de Dios hubiese sido que mi mamá partiera, Ajá. Ujú. ¿qué hubiese pasado conmigo? Con mi corazón. Entonces también eso debe llamarnos a nosotros que la sabiduría de la que nos habla Dios es también para que cada prueba que afrontemos le pidamos la sabiduría para orarle en esa prueba como Él quiere que oremos, Ujú. que se haga su voluntad. Sí. Porque definitivamente es lo único perfecto, seguro y verdadero que tenemos. Amén, así Entonces, es. ¿cómo estamos afrontando? ¿Cómo estamos orando? Con sabiduría también. Ujú. Porque uno puede orar como uno quiere, pero si oramos con sabiduría sabemos que siempre nos va a llevar a algo bueno, porque es a Dios, Así Amén. es. ¿verdad? Rodri, en la charla tú mencionas que nosotros pedimos mal. Entonces, ¿cómo pido bien? No, hombre, con sabiduría, pues. Bárbaro. Es que todo No, lleva a lo mismo. vaya, Es lo sí. que más hablábamos ahorita, que decíamos, cuando hay problemas económicos, ¿qué pide el que pide mal? Dinero. Más dinero. pisto. Trabajo. Más pito, Más hasta trabajo, trabajo. pues no, dame más, no importa que no vea a mi familia, a mis hijos, a nadie. Que me salga pero voy el a tener dinero. crédito para el, Que me salga el crédito, refinanciamiento. Que me hipotequen la casa, señor, y después la perdemos, ¿verdad? Entonces no es la clave pedir como el mundo, porque pedimos mal, pedimos dinero. Tenemos que pedir sabiduría para saber administrar lo poco que tenemos, si en dado caso es poco, si es eso el problema, ¿verdad? Ujú. Ujú. O saber administrar la deuda que tenemos y manejar bien nuestros ingresos, nuestros egresos y todo esto, ¿verdad? Entonces eso es pedir mal, pedir dinero en lugar de pedir sabiduría para manejar el dinero, Ujú. ¿verdad? Amén. Y mira qué bendición la que tenemos nosotros en nuestra comunidad, que tenemos la administración y el pastoreo. Esa es una gran fuente de sabiduría. Exacto, sí, porque muchas veces lo que pasa es que no nos damos cuenta que estamos mal. O sea, para nosotros estamos haciendo lo mejor de lo mejor. Y llega nuestro ministro, nuestro pastor, no, hombre, bicho, estás perdido. Y ni nos hemos dado cuenta, ¿ve? Y de repente, Ese es tenés un buen razón. punto, que muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Exacto. De repente nos estamos dando en la boca y no nos damos cuenta por qué. Hasta que buscamos ayuda. Hasta que buscamos a Dios. Y ahí tenemos la bendición de nuestra iglesia católica que nos ha dejado padres que nos pueden servir de guías, confesores, guía espiritual, ve ahí nuestro pastor, nuestro ministro. Tanta gente que nuestra iglesia nos ha dejado para que de verdad podamos oír la voz de Dios. Ve. Amén. Charlistas así tan elegantes. Con Por mensajes supuesto, Claro. claros y ahí lo elevados. esperamos en la Tranfi. Sí, no, Así, otro lunes nivel, a lunes. Otro nivel, Así es. pero bien. Ese, Sigamos. Gran sabiduría. no, esa es otra cosa. Pues bien, mis hermanos, ese es un punto bien importante que hemos tocado, que usted no está solo. Y tú lo mencionabas en la charla, que realmente el que está solo no tiene a Dios. Pues sí, o sea, si de verdad usted se siente solo es porque no está con Dios. Sí, eso me llamó mucho la atención porque como tú mencionabas en la charla, hay personas que están clamándole al Señor que quieren esa Su pareja, pareja ideal, ve. esa pareja ideal y porque sienten soledad o digamos, está el caso de la pareja, pero también se da mucho en el caso de personas mayores, que quizás los hijos ya Ya no están. abandonaron el nido, quizás señoras viudas o señores viudos que quizás ya están, digamos, físicamente solos. Ujú, ujú. Pero eso es muy común llegar a sentir esa soledad. Entonces, a ese tipo de personas que están en esa situación, Rodrigo, un consejo. Primero, si usted, como decíamos en la charla, de verdad que, y esto se lo retomé yo a Raúl Telles, no sé si lo conocieron, pero él decía, la soledad no existe, porque entonces no existe Dios. ¿Verdad? Entonces, si nosotros estamos clamando por alguien porque estamos solos, entonces se está equivocando, no está pidiendo lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted se sienta feliz con Dios. Ya una vez usted esté con Dios, ya puede pedir lo que quiera. Entonces, la soledad no existe. Si usted se siente solo, ok, bien, hagamos un alto. Pido a Dios para que no me sienta solo. Porque quiere decir que Dios no está conmigo. Entonces, el primer paso es clamar para que Dios llegue a su vida. Y ya no va a estar solo. Amén. Y ahí viene lo demás, que todo lo demás va a venir por añadidura, Exacto. pues. O sea, si Dios tiene pensado una pareja para esa persona, lo que sea, va a llegar en su tiempo Exacto. perfecto, pero no, esa no puede ser como la felicidad. felicidad. O sea, yo esperar a que voy a ser feliz hasta que tenga una persona en mi vida, alguien que me acompañe, sino que yo tengo que ser feliz Exacto. ahora y en este momento porque Dios está conmigo. Exactamente. Y hacernos ese chip. Qué sabiduría tiene esta bicha. No me anden la jugada. Si anda en la jugada, ¿verdad? Me llega. Pues sí, Pero- escuchó la charla. Sí, Claro, bueno, claro.
Usted Ahí porque la está. vio a última hora. 3 veces la repasé ya. Escucho la charla y voy a rediles. Exacto. Con Rodrigo mínimo. No, pues sí. No he tenido la bendición, No, pero pues ya va a me llegar, ya imagino va a llegar. que en Usted pídale a algún Dios con momento. sabiduría. Sí, claro, claro. Que llegue ahí. Bien, vamos. Va volando el tiempo. Sí, hombre. Ya tenemos que escuchar esta alabanza. Les voy a recomendar una que se llama Dame de Amor y Verdad. ¿De dónde son? No sé. Del Salvador. Ah. Escuchar la radio. Escuchémosla, pues. Con sabiduría. Con sabiduría. Ajá, ¿qué les pareció? Qué buena. ¿Cómo es que Buenísima. se llamaba? ¿Cómo que se llamaba? Se llama Dame de Amor y Verdad. Voy a empezar a buscarla más en nuestra radio. Sí, fíjate que aquí en el país tenemos buenos cantantes católicos. Gloria a Cierto, Dios. es Sí. cierto, una gran bendición. Ujú. Han ido creciendo últimamente. Exactamente. Ya van a sonar los grillos. po. Cri, cri. Bien, Rodrigo. Ajá. Otra pregunta. Otro examen, Lleva otro 10, examen. mira, bien No, sabio pues, este bicho. Pues sí, Claro. la sabiduría. ¿Por qué ¿Crees cree que que- escribí la charla, pues? Cabal. Bien, ya vimos de que si nosotros nos sentimos solos, es porque Dios no está con nosotros. Ausencia de Dios. Exactamente. Y vos en la charla decías que había que seguir 3 pasos para poder adquirir esa sabiduría. Veamos cuáles son. Poncha. Ok. No vaya. No, lo primero era dejar del mundo, dejar de escuchar al mundo y empezar a escuchar a Dios, Ujú. ¿verdad? Eso es lo primerito que tenemos que hacer. De verdad que entre menos escuchemos la sabiduría del mundo, más fácil va a ser para nosotros Ujú. escuchar la sabiduría de Dios. Porque entre más veneno, más tontera nos metamos en la cabeza, más espacio va a ocupar del que debería de estar ocupando Dios. Así es. Mira, Evelyn, ¿a vos te pasó que cuando hiciste tu retiro comenzaste a cambiar tus amistades? No. Claro que sí. Definitivamente. Sí, que es parte de, Sí, porque ya no piensan igual. sí. Entonces empezás como a toparte con cosas que vea, ya la mismo el sentir del Espíritu Santo ya no te deja, porque ya ves que están pensando de otra forma. Sígalo, Ya casi viene el sí. café. Más fuerte. Sí, ¿verdad? La lija O hubiera- aquí. Pues sí. Va, ¿y ¿cuál es el segundo paso? El segundo era conocer más de Dios, ¿verdad? Ujú. O sea, realmente ya lo mencionamos. Si tú no conoces de la palabra de Dios, ¿cómo vas a reclamar esas promesas? ¿Cómo vas a reclamar esa sabiduría de Dios? O sea, si tú no sabes que en su palabra dice dar para recibir, entonces no vas a dar. Así es. Entonces no vas a recibir. Por lo tanto, entre más conozcas de su palabra, más vas a saber, más sabiduría vas a tener. Así es. Y definitivamente van a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Porque si ves, tú lo mencionabas en la charla, que muchas veces nosotros vamos acumulando rencores hacia un montón de personas. Exacto. O sea, que el mundo está hecho para maltratar, hombre, al otro. O sea, la vida que nos enseñan es la competencia, es ganar, pasar encima de cualquiera con tal de sobresalir, ¿vea? Entonces, el dañar a la otra persona está a flor de piel, ¿vea? O sea, es parte del buen desempeño del humano, ¿vea? Por lo tanto, es fácil para cualquier persona que estamos, como nosotros, no encapsulados, sufrir el maltrato o las situaciones adversas de la otra persona, ¿vea? Pueden ser familiares también. Pueden ser personas cercanas que nos fallaron, ¿vea? Ujú. ¿Vea? Entonces, es fácil para el humano, para el hombre y la mujer, pues, agarrar ese resentimiento. Y eso nos amarra. Eso nos amarra y nos bloquea para que Dios entre en nuestro corazón. Ujú. E incluso el resentimiento puede ser contra Dios, pues. Porque no nos cumplió un deseo, porque no nos sacó de la situación que queríamos. Porque seguimos pensando como el mundo. Exacto. Ujú. Sí. Porque seguimos pensando que si Dios no nos da dinero es porque no nos ama. Ujú. Que si Dios permite que nos enfermemos es porque nos está castigando. Sí, y a mí quizás aquí me gustaría que profundizáramos un poquito más porque, como hemos hablado, o sea, decirlo es bien fácil, pero ¿cómo cambiar esa mentalidad? Y ahí me gustaría que profundizar un poco en el testimonio de ustedes cuentan, porque ustedes ya vivieron esa experiencia, ustedes ya le entregaron al Señor un deseo de su corazón, ya lo entregaron. Entonces, quisiera que nos
Y estoy segura que también los que nos están escuchando, que nos están viendo, va a ser de mucha bendición para sus vidas. ¿Cómo lograron ustedes hacer eso? ¿Cómo fue el proceso, digamos, Ujú. de esos 7 años? De esos elegantes 7 años. Para empezar, tenemos que ponernos claro que cuando nosotros iniciamos esta prueba, ya teníamos más de 10 años de conversión. O sea, no estamos hablando que éramos recién convertiditos, vea ahí que apenas conocíamos de Dios. O sea, ya estábamos bien cimentados en el Señor. Ya estábamos serán 15 años casi de conversión, ¿verdad? Más o menos. Sí. Por ahí andábamos los dos. O sea, quiero mencionar esto porque no quiere decir que porque tengamos muchos años en el Señor no vamos a pasar pruebas y que todo lo vamos a ver con sabiduría. Realmente cuesta ver las cosas con sabiduría. Entonces, después de tantos años de conversión, vino esta situación en la que nosotros como matrimonio decíamos, pues si nos casamos para tener hijos, vea. Pero una pregunta, ustedes tenían casi 15 años de convertidos, pero no se habían casado, ¿verdad? No, ¿cómo no? Ah, O sea, ya casados, o sea, nosotros nos casamos en el 2005. Que diga, sí, Ajá. 2005. En el 2000, ¿verdad? En el 2005. Yo tenía, bueno, en el 95 hice mi retiro y tú en el 97, Ujú. ¿no? O sea, ya cuando nos casamos ya teníamos nuestro trempito en el Señor, vea. ok. Y pasamos, desde que nos casamos, pasamos 7 años en esta situación, Ujú. ¿verdad? Entonces es importante que lo sepamos, porque uno piensa, no, pero es que entonces, vea, con tiempo de conversión ya no vamos a pasar esa prueba. ¿Cuál zapato? Vea? Sí. O va a ser más fácil, decimos. Decimos que va a ser, no, si de verdad Eso es verdad. Dios sí, más fácil. va a permitir muchas cosas para que nos demos cuenta que nos falta la sabiduría. Ujú. ¿Verdad? Entonces, el problema fue que empezamos a pensar como el mundo. Empezamos a decir, vamos, pedirle a Dios y Él te lo va a conceder. ¿No es eso lo que decimos? Ujú. Pedirle a Dios y Él te va a escuchar. Sí. Sí. Pedirle a Dios y Él te va a ayudar. Entonces nosotros empezamos a pedir, danos un hijo, y queremos ser papá, y danos un hijo. Y seguíamos sirviendo, y servidores, vea, de lujo, elegantes, vea, y todo. Pero igual, en nuestro corazón estaba ese deseo de ser padres, vea. Y ese deseo de ser padres no nos permitía ser felices. O sea, hay muchas áreas de nuestra vida estábamos bien, vea, económico y todo lo demás, estábamos estables, pero no éramos papás. Entonces era un sueño no cumplido, ¿verdad? Entonces podíamos estar súper bien en todo lo demás, pero en ese lado estábamos mal. Y eso causaba tristeza, Sí. dolor. ¿Y sus familias cómo lo veían? Lo que pasa es que ellos, o sea, en lo personal, bueno, tanto mis papás como mis suegros Esperando el nieto ahí, Claro, pues. ¿verdad? Y sufrían. Lo que pasa es que nosotros fuimos los primeros que nos casamos. Rodrigo son 3 hermanos, él es el de en medio. Entonces El sándwich. Nosotros fuimos los primeros que nos casamos y obviamente toda la familia. La expectativa ahí. Claro, estaba sobre nosotros, ¿verdad? Apúrense. Denle, trabajen. meses después se casó, 6 meses después se casó el hermano mayor de Rodrigo. Y en el proceso estábamos nosotros de eso cuando salió embarazada mi cuñada. Entonces, era como difícil, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, que nos alegramos Sentía por ¿Cómo? ellos. presión. Sí, Mira, y no dijiste por qué ella y no yo. Ni lo dudé. pues, claro que sí. O Fue sea, lo primero que se te o sea, vino a la realmente cabeza. nosotros estábamos felices por ello, pero si había en el fondo, bueno, yo se lo expresé claramente al Señor, ¿y qué pasó conmigo? ¿Verdad? Ujú. Pero una de las cosas que mencionaba Rodri es que nosotros le decíamos al Señor, como dice la palabra, que el Señor cumplirá los anhelos de tu corazón, ¿verdad? Pero se nos había olvidado tal vez la primera parte de ama al Señor con ternura. Y yo creo que a eso fue lo que precisamente Dios nos llevó cuando nosotros nos desprendimos. Cuando hablo de desprendernos no es de decir, bueno, Ahí ve qué hacer. ajá, me refiero a ponernos o sea, clamar sabiduría para ponernos en la voluntad de Dios. O sea, llegó un punto en el que dijimos, bueno, con hijos o sin hijos vamos a ser felices, Amén. ¿verdad? Amén. Y no descartamos, obviamente, sino que al contrario, pensamos en la posibilidad de adoptar, ¿verdad? Obviamente el mundo en esa prueba tan dura, y nosotros nos dimos cuenta en ese proceso lo común que es esto, Ujú. pero ¿a qué te lleva el mundo? A la inseminación artificial, a muchas cosas que van en contra de lo natural, ¿verdad? Sí. Que obviamente para nosotros fue, de aquí corremos, vea, eso lo descartamos. Ujú. Porque el infertólogo llegó a un punto en que nos dijo o esto o se olvida, Ujú. ¿verdad? Porque, o sea, ya no hay manera natural de que usted pueda quedar embarazada. Pero Dios sí. Dijo sí, en medio del cáncer de mi mamá, Amén. sin ningún tratamiento, ¿verdad? Yo quedé embarazada. Me di cuenta de mi embarazo en el cáncer de mi mamá. O sea, Dios fue tan lindo que 4 meses después de haber terminado el tratamiento, que el doctor nos dijo, miren, ya usted ya no puede hacer nada por usted. Estamos hablando de un súper elegante infectólogo reconocido en el nivel país, vea, Ujú. hasta a nivel internacional.
Y nos dijo, miren, ya aquí topé. Aquí ya no puedo hacer más por ustedes. Así que hasta que ustedes se decidan por una inseminación artificial in vitro, entonces me buscan. Porque aquí ya topamos. Entonces nosotros se nos cayó el mundo, ¿verdad? Ujú. Y dijimos, bueno, se acabó. Entonces ya no voy a ser feliz. Y ahí fue cuando topamos y dijimos, no puede ser. ¿Verdad? Pero fue tan lindo Dios que hasta que nosotros dijimos eso, ¿verdad? Que dijimos, bueno, voy a ser feliz con el Señor. 4 meses después del último tratamiento, ya después de 4 meses, ya el metabolismo ha eliminado cualquier hormona artificial que tenga. Entonces realmente el Señor lo esperó justo el momento para decir, miren, no son los medicamentos, soy yo. Amén. Soy yo el que les voy a hacer el milagro porque estoy seguro que ustedes ya están listos. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar con la sabiduría de Dios. Así es. Amén. Cuando mi hija nació, recuerdo que el doctor me dijo que no entendía cómo yo había quedado embarazada. Primero, Ujú. ¿verdad? Porque la verdad que no había manera dentro de su lógica. Físicamente, ya cuando abrió, Ajá. porque tuvo que ser cesárea. Ujú. Y cómo estaba mi condición adentro, tenía una endometriosis bien fuerte, o sea, humanamente hablando no era factible. Factible. un embarazo, ¿verdad? Pero como Dios es Dios, Ujú. Él dijo, sí. Y ahí Qué está. bendición. Y ya tienen 2. Ya tenemos Y todo. vino el otro, hermano. Y la otra tampoco así era como que la estaban No, esperando, nosotros buscando. ya con una, ya Dios cumplió nuestro sueño, Sí. ¿verdad? Ujú. Le pedimos a Dios que queríamos otra, pero hay que ver a Él, ¿verdad? Ya no nos metimos en tratamiento ni nada y de repente 5 años después, ¡ra! ¿Verdad? Yo honestamente Gloria a ya mi vida la visualizaba solo con Ariela, porque ya como dice Rodrigo, nos dábamos por agradecidos y sobreagradecidos con el Señor. Ujú. Pero fue Ariela misma quien se encargó de pedirle a Dios una hermanita. Ah, bueno. Ay, qué linda. Sí. Eso lo vamos a ver en bendición. otro programa. otra, exacto. Cabal. No sabíamos. Cabal. Y Rodrigo, ¿qué le aconsejarías a esos hermanos que están pasando una prueba y que ya llevan años sin tener solución? Y ya que ustedes pasaron 7 años en esa prueba. Mira. O sea, si uno le viene la prueba y ya mañana quiere la Sí, respuesta. inmediatamente, que es la lógica humana, ¿verdad? Ujú. Realmente, si una prueba dura tanto, es porque nosotros no hemos trabajado nuestro corazón. O sea, la prueba va a durar lo necesario para que nosotros trabajemos nuestro corazón. Amén. Entonces, Dios va a permitir que pase esto hasta que de verdad nosotros seamos totalmente libres y vivamos con sabiduría y alegría, ¿verdad? O sea, la sabiduría nos va a llevar a la alegría. Amén. Entonces, cuando nosotros seamos alegres a pesar de, yo estoy seguro que Dios va a tomar esa Va, situación. ahí está la respuesta. Fácil. Facilísimo. Sea alegre. Man. Sea alegre. Para de sufrir, agárrala como- suave, va. Sí. Bueno, Cabal. qué bendición. Sí, la verdad, que sabiduría es lo que debemos pedir Así para es. todas Para las áreas todo. de nuestra vida. Y ese es el último punto que quedábamos pendientes. Pedir la sabiduría. Pedir la sabiduría. Realmente Dios sabe que eso es lo que necesitamos. Hay una cita que leemos en la charla que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. O sea, Él dice, miren, si no la tiene, pídala, hombre. Y yo se la voy a dar. Así de fácil. Pídala y la recibirá. Amén. Va. Así que, Fácil, hay ¿qué que hay hacer? pedirlo. Pedirlo. Excelente. Bueno, ya se nos va comiendo el tiempo. Y bueno, ya un último consejo para esos hermanos que nos están viendo ahí en el canal de YouTube de la Como y que están escuchando el programa. ¿Cómo cerrarías haciendo como un resumen aconsejando a esas personas y una oración al final? Ok, quizás el resumen principal es que debemos estar claros que el mundo nos obliga a pensar diferente. Nos obliga a pensar de una forma que no es la adecuada. Debemos de tomar la decisión de pensar como hijos de Dios, buscar y conocer la voluntad de Dios y clamar por su sabiduría. Amén. Fácil. Es lo único. Dejar de pensar como el mundo y pensar como hijo de Dios. Dejar la lógica del mundo y tener la lógica de Dios. Amén. Y entonces vamos a ser felices. Gloria, a Dios. ¿Verdad? Así que, Entonces, Rodrigo, para ir cerrando, una oración, pidamos por nosotros y por los que nos están escuchando y que nos están viendo, para que Dios derrame en nosotros esa sabiduría que tanto necesitamos en nuestras vidas. amén. Ok. Vamos a orar. En el Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Mi Señor Jesús, Padre Santísimo, Tú conoces nuestro corazón, Tú conoces nuestra vida. Tú sabes, mi Dios, que quizás en este momento hay situaciones adversas, situaciones que me están agobiando, que están haciendo que yo me sienta que ya no puedo vivir. Mi Dios, pero Tú eres tan lindo, tan bello, que me das la respuesta fácil. Porque Tú eres un Dios simple, Tú no necesitas que yo haga mayor cosa, mi Dios. Tú lo único que quieres es que yo te entregue mi corazón. Que yo te entregue mi corazón y te entregue todos esos problemas que yo siento que ya no puedo más. Y yo en este momento lo quiero hacer. Mi Dios, aquí estoy. Aquí estoy con mi corazón, con mis problemas, con mis situaciones, con estos pensamientos del mundo que me están agobiando. Te los entrego, mi Dios. Te lo entrego y lo dejo atrás. Porque hoy decido, mi Dios, aceptarte nuevamente como mi Señor, como mi Rey. Hoy decido buscarte solo a ti, buscar tu palabra, buscar tus enseñanzas, porque quiero tener tu sabiduría, mi Dios. Quiero, Padre Santo, pedir tu sabiduría. Ya no quiero tener la lógica del mundo. Ya no quiero pensar como el mundo me quiere obligar a pensar. Quiero pensar como Tú piensas. Quiero ver la bendición de todo lo que Tú me das. Señor, hoy te pido con el corazón tu sabiduría. Ven, Señor Jesús. Derrama tu sabiduría en nosotros. Necesitamos de ti. Necesito de tu sabiduría, mi Dios. Me declaro necesitado y sediento de ti. Ven, mi Señor Jesús. Dame la fortaleza para buscarte todos los días. Dame la fe para creer tu palabra. Dame la voluntad para que día a día clame por tu sabiduría. Ven, mi Señor Jesús. Muéstrame el camino. Ayúdame. Hoy decido entregarte mi voluntad y aceptar tu voluntad en mi vida. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque yo sé que tú me has escuchado. Yo sé, mi Dios, que has visto la necesidad de cada corazón que ha escuchado este mensaje. Y yo estoy seguro que tú nos vas a dar tu sabiduría, Padre. Gracias por tu amor. Bendito y alabado seas, Padre Bendito Santo. seas, Señor. Amén. 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 Bueno, la verdad que ha sido un cafecito, que no, una reunión, un sentado muy lindo, ha sido de mucha bendición. Creo que el Señor nos hablaba a todos, ¿verdad, Roberto? Sí, claro, sí. Necesita sabiduría. Sí, ahorita voy a ir a clamar ahí. Sí, el Señor nos ha hablado y estoy segura que también a los que nos han visto y oído, también el Señor les ha hablado, ha tocado sus corazones y pues el mensaje de ahora en adelante es clamar por la sabiduría de Dios. Así es, amén. Día a día. Día a día y en todo momento. Así es. Bueno, gracias Rodrigo Malo por Gracias. hacer el Gracias tiempo para a estar ustedes. aquí presente. Gracias por venir acá con Cuando nosotros. quieran. Cuando quieran, ahí Gloria a estamos. Dios, lo tomaremos en cuenta. Con todo. Sí, claro que sí. Bueno, de verdad. gracias mis hermanos por haber estado otra vez en un programa de Sentados en un café con Jesús.